Hola, el día de hoy vamos a resolver unas preguntas sobre biomoléculas y al mismo tiempo podríamos hablar un poco acerca del tema. La pregunta dice, en una práctica de laboratorio se tiene como objetivo detectar la presencia del monosacárido glucosa en una muestra de sangre. Para esto se utiliza el reactivo de Benedict como colorante. En el experimento se realizan 5 repeticiones en condiciones diferentes como lo muestra la siguiente tabla. Entonces aquí tenemos una tabla con las 5 repeticiones. Entonces vamos a mirar, vamos a ir como trabajando con ellas por aquí. Entonces tenemos el tubo 1. Entonces tenemos aquí tubo 1. Ese tubo número 1 me dice que tiene agua, entonces al tubo número 1 se le agregaría esa cantidad de agua. El reactivo Benedict, que nos dicen aquí que es la sustancia que nos permite detectar la glucosa, porque es un colorante. ¿Qué significa esto? Que sea colorante y nos permita detectar la glucosa. Que si el colorante se relaciona o tiene una reacción química con alguna molécula de glucosa, mostrará un color, que será el color positivo, y si esa reactivo Benedict no encuentra glucosa, no hay reacción química y se queda o del color normal o presentaría otro color, pues. Entonces aquí también tenemos el agüita, agua, más reactivo Benedict, más el reactivo Benedict. Listo. Luego tenemos la muestra de sangre. Como nos están pidiendo detectar la glucosa en sangre, cosa que en este momento no sabemos, entonces esa es la incógnita. Por lo tanto, la repetición número 1 será una incógnita de nuestro experimento. Entonces aquí tenemos que adicionar también la sangre. ¿Listo? Entonces este primer tubo tiene agua, reactivo Benedict y sangre. Luego vamos a la repetición número 2 a ver qué tiene. También tiene agua, el reactivo y la muestra de sangre. Y acá al final dice que no se le agregará glucosa. A estos dos no se les agrega glucosa, pues porque el objetivo del experimento es detectar si ya la glucosa venía en la sangre, por lo tanto aquí no se les adiciona. Aquí tenemos la repetición 2 y también tiene agua, el Benedict y la sangre. Y luego tenemos la repetición número 3. Listo, entonces 3. Sí, estos serían como mis tubos de ensayo en el experimento. Bueno, entonces miremos un ejemplo aquí. Vamos a pensar en esto un momentico antes de continuar. ¿Qué tal si la repetición número 1, cuando yo le haga el proceso, ¿cierto? Todo el proceso, y le eche el colorante, me da, perdón, con este más bien, con este. Y eso me da amarillo. Mientras que la número 2 me da azul. ¿Ven? Entonces yo ahí podría decir que ya hay algo diferente, una me dio amarillo y otra azul, pero ¿cuál es la positiva? ¿Sí? En ese momento no lo sabemos, porque como hemos dicho hace un momento, la muestra de sangre es la incógnita, así que una de esas dos debe tener glucosa y la otra no, pero no sabemos cuál. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos tener en el experimento unas pruebas que se llaman blancos o controles de la prueba que nos permitan saber cómo se ve una prueba positiva y cómo se ve una prueba negativa. Vamos a ver si en la tabla aparecen esas que acabamos de mencionar. Entonces, aquí tenemos la número 4. Tiene glucosa, tiene el agua, tiene el reactivo Benedict, no tiene glucosa, o sea que no será una incógnita, y no se le adiciona glucosa a propósito. Entonces la prueba número 4 será cómo se vea un resultado negativo para la glucosa. Entonces aquí vamos a poner, perdón, así. Entonces el 4,
esto me da un resultado negativo. Y miremos que nos trae la quinta repetición. Tenemos el tubo de ensayo, ¿cierto? Lo preparamos. Le vamos a echar el agua, el reactivo de Benedict, la muestra de sangre, muestra de sangre no tiene, y 3 mililitros de glucosa. Esta prueba, al realizarla, me va a dar un resultado positivo, ¿cierto? Porque le estamos echando glucosa a propósito. Entonces, la quinta. Listo. Entonces, vamos a mirar las opciones a ver cuál concuerda un poco mejor con la función para la cual vamos a utilizar la repetición 5. En ese experimento es importante esa repetición número 5 porque en ella se mejoran las condiciones de la solución de glucosa para poder ser detectada. Esa no es la función principal, aunque tenemos unas condiciones que me permiten saber cuál es un resultado positivo para la glucosa, no es la finalidad aumentar sus condiciones, ¿cierto? La finalidad es ver cómo se ve ese resultado positivo, entonces no, esa opcional no es. Entonces, no. B. Contiene más glucosa que la que contiene la muestra de sangre, ¿cierto? Puede que tenga más glucosa, puede que no, porque es que aquí en las muestras solamente estamos mirando o vamos a mirar si hay glucosa o no, no en ningún momento la vamos a cuantificar, entonces como que no nos funciona tampoco. C. Permite establecer el color que se obtiene para detectar la glucosa. Para eso la vamos a utilizar, ¿cierto? Nosotros tenemos que esa repetición 5, al tener agua, el reactivo, y solamente glucosa, nos va a mostrar un resultado positivo para la prueba. Entonces, esa es la finalidad de esa repetición. Y tenemos, entonces, a ver, esta sí es, ¿cierto? D, es la única forma de saber si la sangre tiene glucosa disuelta, no, ¿cierto? No sabemos si hay disuelta o no, ¿cierto? Todavía no hemos encontrado si en el experimento logramos detectar glucosa en esas 3 repeticiones. Listo, entonces la respuesta correcta es la C, pero miremos entonces cómo funcionarían esos controles. Entonces, vamos a ver. Dijimos que la repetición número 4 no tiene muestra de sangre y tampoco tiene glucosa, va a ser un resultado negativo. Entonces, supongamos que ese resultado negativo es azul. En ese momento no importa los dos colores que escojamos, pueden que sean los colores que se usen en realidad o puede que no. Lo importante es cómo vamos a utilizarlo para resolver la prueba. Y puede que el resultado, la repetición 5, que es el positivo, supongamos, me da amarillo. Entonces digamos que esta repetición 5, amarillo. Y esa repetición es el positivo, ¿cierto? Positivo. Entonces miren que ahora ya nosotros tenemos certeza de que el 4 nos muestra un resultado negativo y el quinto un resultado positivo. Ahora sí tiene sentido mirar qué sucedió con el resultado número 1 y qué sucedió con el resultado número 2. Entonces miremos que el tubito número 1, que tiene agua, reactivo y la sangre, nos dio amarillo. Tomamos ese tubo número 1 y lo comparamos con los dos controles y miramos que se parece al control positivo. Entonces de esa manera podemos decir que en el tubo número 1 se logró detectar la glucosa en esa sangre. Todavía no sabemos cuánto, eso podría ser otro proceso adicional para determinar exactamente qué cantidad. Y luego miramos que el tubito número 2 nos dio azul. Tomamos ese tubito número 2 y lo comparamos con los dos controles. Y al parecerse al control negativo, ya sabemos que dentro de ese tubo número 2 no hay glucosa. ¿Listo? Entonces para eso se utiliza, para tener esas referencias y además esos controles nos podrían revelar cosas con el experimento. Por ejemplo, si el número 5 nos da un color azul también, o sea, siendo positivo da también un color azul, quiere decir que algo pasó durante la prueba y tocaría repetirla, mirar qué condiciones tuvimos durante la prueba o si lo que se ha hecho anteriormente para obtener esa muestra de sangre estuvo algo errado. O por el contrario, si pudo haber sido que el negativo que debería dar azul dio amarillo, eso también, ¿cierto? Nos está diciendo como otras cosas respecto a la prueba.
Bueno, tenemos esta siguiente pregunta también sobre biomoléculas. Las moléculas orgánicas que consumimos en nuestra alimentación nos proveen de energía necesaria para las actividades diarias y las calorías son una medida del contenido de energía de los alimentos. La siguiente tabla muestra las cantidades de calorías que contienen 100 gramos de carbohidratos, 100 gramos de proteína, 100 gramos de grasa y además 100 gramos de alcohol. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la tablita con los respectivos valores para cada una de esos grupos de biomoléculas. Entonces miremos un poco así de qué se trata. Los carbohidratos nos dan cierta cantidad de energía y los encontramos, por ejemplo, en lo que nosotros llamamos harina, en las papas, la arepa también, el arroz. Las proteínas nos proveen de unas moléculas que nos ayudan a construir componentes en nuestra célula, por ejemplo, transportadores de sustancias, enzimas que nos ayudan a realizar reacciones químicas dentro del organismo. Las grasas nos proveen también de energía, al igual que los carbohidratos, pero nuestro cuerpo las utiliza cuando estamos ante un ejercicio o una actividad muy demandante en energía. ¿Listo? Bueno, y el alcohol es una sustancia tóxica que, bueno, no recomiendo. Bueno, ¿qué consiste esta pregunta? Debemos elegir la mejor gráfica. Para unos datos no siempre es posible graficarlos de muchas maneras, porque la gráfica nos cuenta parte como de la relación que existen, por ejemplo, en los datos. Entonces miremos la opción A. Esta opción A se conoce, por ejemplo, como torta. Esta opción A no sería una buena gráfica para elegir, además de que los datos no corresponden más o menos, aunque no hay valores aquí abajo. Por ejemplo, miremos que estos dos tienen un número similar, ¿ven? Pues un área un poco similar, y estos dos tienen un área también un poco parecida. Pero si miramos acá, las grasas y el alcohol no deberían tener áreas parecidas. Las grasas deberían tener un área mucho mayor. Pero bueno, además de que no coinciden con los datos, este tipo de gráfica nos ayuda a representar composición de una cosa. Por ejemplo, 100 gramos de arepa. ¿Qué puedo encontrar yo en 100 gramos de una arepa? Encuentro un porcentaje de carbohidratos, un porcentaje de proteínas, un porcentaje de grasas. En ese tipo de situación, esta gráfica sí me serviría. Pero acá no, porque no me están diciendo que todos estos datos provengan de una cosa en común. Los estamos tomando como por aparte. Miremos la opción B. Tenemos aquí una línea de tendencia. Esta tampoco es una buena opción para elegir, porque esta tendencia, por ejemplo, serviría mucho mejor para representar cambios en el tiempo, por ejemplo, que ha aumentado en el tiempo o disminuido en el tiempo. Pero estos datos me están mostrando grupos independientes para yo comparar grupos. Entonces esta gráfica de tendencia no funciona como tan bien. Lo que nos deja ahora las opciones C y D. Las opciones C y D sí me permiten comparar grupos. Lo puedo hacer horizontalmente, como me lo muestra la opción C, o vertical, como la opción D. El problema con la opción C es que no concuerda con los valores que me muestra la tabla que está aquí arriba. ¿Listo? Entonces aquí hay que tener en cuenta no solamente el tipo de gráfica que necesito utilizar para representar mis datos, sino que los valores concuerden con esa gráfica. O bueno, o que se aproximen, porque a veces, por ejemplo, no hay una referencia tan marcada como acá que dice 500 y 1000. A veces con la proporción puede uno jugar un poco como se pudo haber hecho en la opción A, quitando pues lo que ya dijimos de ella. Y al mirar la opción D, logramos ver que hay 4 grupos que se pueden comparar y los valores de cada uno de ellos corresponden con lo que me está mostrando aquí la tabla. ¿Listo? Entonces, para resumir, estas opciones de torta sirven para representar una composición de un elemento en particular. La opción B es una tendencia, que son, por ejemplo, cambios en el tiempo, y aunque las opciones C y D sirven para representar este tipo de datos que tenemos aquí en la tablita, la opción C no concuerda con los valores y la opción D sí lo hace. Por lo tanto, aquí tenemos la respuesta, es la opción D. Vamos a una siguiente pregunta.
Bueno, esta pregunta dice, en el siguiente experimento se realiza un procedimiento para separar y cuantificar los aminoácidos del plasma sanguíneo en varios individuos. La separación se realiza mediante la cromatografía, que es un método de separación de mezclas complejas que cuenta con dos fases llamadas móvil y estacionaria, las cuales se dejan interactuar determinada cantidad de tiempo hasta obtener una separación eficiente. Luego se realiza la cuantificación de los aminoácidos obtenidos y se grafica la cantidad aproximada de cada aminoácido y el tiempo de separación. Los aminoácidos, aquí nos van a explicar un poco qué es aminoácidos, son las unidades constitutivas de las proteínas. Estos se clasifican en aminoácidos esenciales que deben ser ingeridos en la alimentación y aminoácidos no esenciales que nuestras células pueden sintetizar, o sea, pueden construir ellas mismas. Tenemos aquí ya la lista completa de los 20 aminoácidos que tenemos aquí en nuestras proteínas y está dividida en esenciales y no esenciales con su código de 3 letras aquí, cada uno. Dice acá, si se realiza una cromatografía de alta resolución para separar las cantidades de aminoácidos que tienen dos proteínas, vamos a obtener estos dos resultados. Tenemos el resultado A y el resultado B, listo. Y así se vería la separación. Vamos a mirar entonces la gráfica. ¿Qué nos muestra? El eje Y nos dice que es para graficar la parte de cantidad relativa, o sea que entre más alto o más se aleje de este vértice, más allá, es mayor cantidad de proteína, mayor cantidad de aminoácido que hay de ese aminoácido en particular. Y a partir de este vértice hacia la derecha es el tiempo que transcurre. Entonces me dice que, por ejemplo, si llegamos hasta aquí han transcurrido 50 minutos, si llegamos hasta acá han transcurrido 100 minutos y si llegamos hasta acá 150 minutos. ¿Listo? Las dos gráficas semejantes. Vamos a mirar la pregunta. Del análisis anterior, o sea, de la comparación que estamos viendo aquí, se puede concluir que la muestra A tiene más metionina que la muestra B. Entonces vamos a buscar la metionina. Aquí en la tabla nos muestran solamente el código de 3 letras de los aminoácidos. Entonces vamos a apoyarnos con esta tabla de aquí a ver cuál es el código de la metionina. Y dice que la metionina... ¿Dónde está metionina? Aquí está. Metionina, MET. Así que vamos a buscar MET aquí. Espera que yo estoy un poquito ciego. Ya lo encontré. Voy a ponerle rojito. Metionina. Aquí. Y aquí. Ahí está la metionina en la muestra A y en la muestra B. Entonces me dice opción A, la muestra A tiene más metionina que la muestra B. Entonces al comparar las dos alturas que me muestra aquí, sí, eso es cierto. Porque como habíamos dicho, el eje Y me muestra la cantidad de ese aminoácido en esa muestra en particular. Entonces aquí me está mostrando una altura elevadita, que lo podemos llevar hasta aquí más o menos en punto 12, una referencia ahí. Mientras que esta, miren que está muy bajita, alrededor de 0.04. Así que aquí tenemos que la opción A es la correcta. Bueno, ya vimos aquella pregunta en la que logramos mirar, observar o determinar que la cantidad de metionina estaba más alta en la muestra A. Ahora miremos esta otra. El experimento tenía, además de las muestras A y B que tenemos aquí, una tercera muestra C.
pero esta se detuvo cuando aún le faltaba una hora de interacción, o sea, una hora para que se pudieran separar más aminoácidos. De la muestra C se logró separar únicamente. Entonces aquí tenemos que hacer una especie como de ¿cómo se dice? De proyección partiendo de estas gráficas, listo. Entonces me están diciendo que se detuvo cuando aún le faltaba una hora, o sea, 60 minutos. Entonces vamos a coger aquí el lapicito, vamos a poner aquí el verde, listo. Cuando le faltaban 60 minutos, ¿cierto? Una hora, 60 minutos. Entonces, tenemos que el último aminoácido se separa más o menos a los 150 minutos. Hay que restarle a eso 60, así que debe dar 90 más o menos, digamos que por aquí. Hay un poquito, por aquí debería dar más o menos. Uy, me torcí un poquito. Entonces vamos a mirar cuál de las opciones concuerda con que no se haya separado, ¿cierto? Si le faltaron 100 minutos es porque se detuvo, perdón, si le faltaron 60 minutos es porque aquí se detuvo el experimento, el proceso. Así que estos que están antes de la detención se logran separar y los que están después no se logran separar, ¿listo? Entonces vamos a mirar, histidina, ¿se logró separar sí o no? Entonces vamos a ver, histidina, según el código de 3 letras, aquí está, es is. Vamos a ver. Por aquí lo tenemos, parece que no se separó. Listo. Serina, vamos a buscar serina, que es ser. Serina, por aquí lo tenemos. Serina está en que sí se separó. Lisina, lisina es lis, aquí lo tenemos, vamos a ver si se separó o no. Lisina, aquí está. No se separó. Listo. Uy. Lisina. Arginina. Vamos a ver dónde está arginina. Arginina lo tengo aquí hacia el final. Entonces recordemos, si la muestra se detuvo justo en este punto porque le faltó una hora por correr, eso significa que en este lado están los que no separan y aquí sí se separó. Entonces, como acabamos de ver, miren que la serina es el único que está en el lugar donde sí se logra separar, así que por lo tanto en esta tenemos que la opción B, serina, es la única que se logra separar en esta muestra que acabamos de observar. Bueno, entonces estas fueron las 4 preguntas que vimos relacionadas con biomoléculas. Espero que se haya pues entendido y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.